Ay, pues qué gusto nuevamente saludar a Salvador Kiautlazolin, querido amigo y colaborador. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi querida Claudia, aquí saludándote, me da muchísimo gusto escucharte. Oye, a ver, pues este tema me encanta, una polémica sobre el nuevo vestuario de Minnie Mouse, esta ratoncita icónica que conocemos con Mickey, con sus largotas pestañas y tal, y esto que salió para el aniversario número 30 de Disney París en Europa, porque entiendo en América está cumpliendo el año que entra 100 años, y con un cambio de imagen que le vino a hacer Stella McCartney, según ella, como un símbolo de progreso para una nueva generación. ¿Y qué pasa? Que le quitan el vestido y le ponen un saquito azul con negro, con, pues sí, con pantalón y saco, tal cual. ¿Cómo ves esto? A ver. Mira, primero que nada no se me hace nada del otro mundo, se me hace más que nada una jugada técnica, porque estás hablando de franquicias. Primero la franquicia de Minnie Mouse, segundo estamos hablando de una franquicia que en Europa quiere Disney apoyar muchísimo lo que es su imagen y demás. Y tercero, pues está el nombre involucrado de Stella McCartney, que en lo personal yo no le he visto nada innovador ni trascendente, por una simple y sencilla razón. Si tú te das cuenta ahora, la moda del siglo XXI y sobre todo esta segunda etapa, bueno, ya estamos en la tercera década del siglo XXI, es absolutamente ecléctica. Cada quien se viste como se le da pues su gana. Entonces, pues lo mismo conviven pantalones de pinzas para los hombres que el famoso estilo slim, ¿cómo se llama? Slim fit. Lo mismo conviven las faldas para las mujeres, los chongos, el pelo muy corto, el pelo de colores que usan ahora. Algunos grupos se distinguen por el pelo corto, otras chicas se dejan el pelo largo. Las mujeres mayores de edad, el otro día me encontré hay una nota que estaba hablando acerca de algunas mujeres mayores de edad que unas dicen que arriba de los 45 años el pelo largo se le ve mal a una mujer. Y otras dicen que arriba de los 45 años... Sí, es un estereotipo decir que a cierta edad las mujeres se cortan el pelo, es cierto, ¿eh? Ya no tienes edad para traer la greña larga, ¿no? Se dice, por ejemplo. Pero no es cierto, digo, hay mujeres que se les ve bello y hay gente que no se le ve bien. Sí, exacto, y hay mujeres que dicen, yo a los 80 años quiero seguir teniendo mi pelo largo y punto, ¿no? Aunque esté lleno de canas. O las canas, que ahora se usan también, ¿no? Exacto, entonces yo creo que esto es más que una medida mercadotécnica, pero como buena medida mercadotécnica, en la época de las redes sociales, como buena medida... Pero perdona que te interrumpa tanto. A ver, medida mercadológica entiendo, pero a ver, ¿con qué fin? Porque ahí te va, a mí se me ocurre preguntarte, ¿hasta dónde vale la pena cambiar la historia? ¿Sí? O nada más adecuar los personajes, porque creo que ahí está el meollo del asunto. No, yo creo que aquí el objetivo es tener, y perdón que sea yo tan cínico y tan pragmático, pero lo que te iba a decir es que esta medida mercadotecnia lo que tiene por objeto es que nosotros estemos comentando sobre ello y tener mucho tráfico en las redes sociales. O sea, digamos que es adrede generar polémica, ¿no? Que por eso, pero a ver, ahora generemos la tuya porque ahí te va. Poner a esta ratona, en primer lugar no le han quitado los moños. Digo, si para eso fuéramos, no le pondrían moño, ¿no? Si quisiéramos hablar de un personaje asexual o un personaje no binario o un personaje lo que fuera, o homosexual o transexual o qué sé yo, no le pones un moño en la cabeza que sigue teniendo y también en el saco trae moños, ¿no? Entonces creo que el moño es más un estereotipo que cualquier otra cosa que un saco y un pantalón, como bien dices tú, ¿no? Pero ¿hasta dónde hay que cambiar las historias? Porque veíamos que, por ejemplo, en la película hacen ahí referencia de Valiente, en la de Frozen, cambian de plano el personaje. Es decir, ¿hasta dónde hay que cambiar, digamos, que lo de afuera o lo aparente o lo políticamente correcto a la actualidad? ¿Y hasta dónde hay que cambiar la historia? Eso sí, bueno, te pregunto a ti. Por partes. Primero que nada, lo del moño se lo dejan porque si tú le quitas el moño a Minnie Mouse es igual a Mickey Mouse. Bueno, pues sí, pero pues es la idea, ¿no? O sea, a lo mejor la dejo de vestido y le quito los moños, o a lo mejor le pongo pantalón y no le pongo moño. Sí, pero si no le pones moño, pues como es igual a Mickey Mouse, entonces sí vas a caer en un personaje que la gente no va a saber si es Mickey Mouse o Minnie Mouse. Y entonces yo creo que el personaje pues tiene que tener una distinción para que sepas quién es Minnie y para que sepas quién es Mickey, si no, pues vas a estar hablando ahí de una revoltura y no se entiende, ¿no? Entonces, solamente para efectos simplemente de distinción de marca, es necesario que tenga el moño okay. Mouse. Y segundo, ¿vale la pena o no cambiar? Por supuesto que vale la pena desde el punto de vista de que tú estás cambiando para las nuevas generaciones, les guste o no se los estás imponiendo. Y eso es lo que
que comúnmente hace Disney, hasta que se dan cuenta que ya la gente deja de leer los cómics o etcétera. Ahorita vamos a poner un ejemplo, y entonces tienen que volver a lo nuevo. Por ejemplo, Superman, hicieron un nuevo Clark Kent, un nuevo Superman, salió hace como 2 años, no recuerdo bien la fecha, pero lo que importa es que este nuevo Superman era no binario. Sí, no binario. No, bueno, no binario es que no se identifica con ninguno de los dos sexos, más bien simplemente como un ser humano. Bueno, no lo podría llamar yo con los nuevos términos, porque la verdad, sí. ahí sí peco son tantos que los desconozco completamente. Sí. Pero era un bisexual. Uh-huh. Y entonces hicieron la historia y pues primero que nada nunca entró ni dentro de los primeros, creo que cuando entró estaba dentro de los primeros 20 cómics más vendidos. Ahorita no están dentro de los 50 cómics más vendidos. Entonces a la gente no le interesa un demonio si el personaje es gay, bisexual, homosexual, transvesti, mujeriego. Lo que le interesa son las historias. Pero cuando tú estás supeditando la historia al personaje, entonces tú tienes que decir, no, es que a fuerza tiene que hacer cosas gay, y a fuerza tiene que tener amigos homosexuales, y a fuerza tiene que ser antirracista y todo, las historias salen mal, y la gente las deja de comprar, y la gente las deja de leer, comprar, etcétera. Eso lo que implica es que eso representa pérdidas. Entonces este personaje de Superman creo que ya le van a dar Matarili y van a regresar al Superman de siempre, con las aventuras de siempre, que es lo que la gente quiere leer. Superman enfrentándose a sus enemigos que están planeando matarlo con kriptonita, y Superman súper fuerte, y etcétera. No importa si Superman anda o no con Luisa Lane o anda con Jimmy Olsen. Sí, claro. Que sea Superman. En este caso, yo creo que lo que debe pensar Disney pues, es lo mismo, ¿no? O sea, tengo la imagen de Minnie Mouse, la promociono Stella McCartney, que es un nombre que me va a dar jale. Entonces es un ganar-ganar. En el fondo, pues no van a cambiar las historias, porque pues, los niños siguen consumiendo las viejas historias de Mickey Mouse y de Minnie Mouse, y lo que va a suceder es que pues, va a quedar así como anecdótico. Así como, no sé, hubo unas te voy a decir algo anecdótico. Hubo unas caricaturas de Tom y Jerry hechas si no me equivoco, en Checoslovaquia. Estaba horrible el dibujo. Ahora lo único que se recuerda de esas caricaturas es que estuvieron hechas en Checoslovaquia. Punto. Nadie se refiere si las hicieron en ese entonces detrás del bloque soviético. Se olvida. Los personajes subsisten. En la esencia los personajes subsisten. Estos pequeños detalles mercadotécnicos no pegan. Y de verdad no pegan cuando tú ves lo que reflejan las taquillas y lo que refleja el gusto del público respecto a estos personajes que quieren ser absolutamente de acuerdo a la época, digamos, ¿cómo le llaman? Progress, woke. Tú ves lo que pasó con Los Ángeles de Charlie, fue un fracaso absoluto la película, no la fue a ver nadie, y entonces le echaron la culpa al machismo y que los hombres no soportan que una mujer dirija y etcétera. Pues no fue así, simple y sencillamente fue una mala historia, unas pésimas actrices. Pero ¿sabes qué pasa? Que entonces estamos apoyando el mismo tema, porque yo digo que el problema no es la historia, o sea, es decir, la historia se hizo y se pensó, quiero pensar, para ciertas edades. Digo, igual tampoco le hablas igual a un niño de 3 años que a uno ya de 5 o 7 y menos en este siglo, pero por decir, hicieron obviamente estudios y están mencionando cómo los dibujos animados tienen que ver con la construcción de identidad de niños y de niñas. Evidentemente hay un impacto. Es decir, a lo mejor podrían, como dices tú, manejar personajes que fueran en sus vidas privadas como sea, como quieran ser, y la historia como tal no estarla manoseando, ¿no? Pienso yo, no sé. Aunque, digo, es un arte que pudieran lograr esto, ¿no? Nuevos personajes incluyentes, porque te digo rápidamente, a ver, el tema también de Blancanieves y los 7 enanos. Ahora resulta, la versión original es de 1937, y ahora resulta que quieren hacer la película, la live action, sin enanos. Que porque cómo pueden vivir todos juntos y confinados en una cueva y etcétera, etcétera, lo dijo el actor yo digo que quitar a los enanos es un error, porque al final yo creo que más bien los visibiliza. No sé si a lo mejor el mote de decirles enanos deberían decirles gente de talla pequeña, o a lo mejor sí quitarlos de que no vivan en una cueva, sino en otro lugar. No sé, algo más inclusivo, algo que sonara o se viera más contemporáneo, más justo, obviamente. Pero, pues, ¿hasta dónde llegar? ¿A qué hora no va a haber enanos? Dicen que le van a poner animales. Pues más bien, digo, yo adoro los animales, que le agreguen perritos, pero ¿por qué van a quitar a los enanos? Porque estamos en un mundo donde se quiere
a fuerza hacer las historias progresistas, las historias woke, y lo que termina pasando es que son un fracaso esas historias, nadie las va a ver, a nadie le interesan, y luego se quejan y dicen, es que la gente no soporta lo woke. No, pues porque tu historia es mala, y tu historia es mala por una simple y sencilla cuestión. Tu historia es mala porque, como dijimos, cuando tú quieres supeditar la historia a la ideología, salen cosas horribles. La gente olvida, dime tú, fuera de Doctor Zhivago, La Madre, Pasternak, etcétera, etcétera, de la novela soviética, digamos, del 1960 a 1991, cuando cayó el muro, ¿qué novela soviética recuerdas? No, sí, me queda claro lo que estás diciendo. Ninguna. Sí. Porque como eran novelas que se hacían siguiendo las directrices prácticamente del Partido Comunista, eran novelas forzadas, eran novelas que siempre el héroe era un luchador proletario, el socialismo y todo, y salían mal esas... Pero a ver, por ejemplo, ¿qué pasa en Aladín, no? Aladino, ella ahora es la versión de la película y es la poderosa Noel. ¿Ahí te funciona la historia o no te funciona la historia? Hay que ver la taquilla, hay que ver cómo reacciona. Ya. Mira, yo soy muy cínico en ese sentido. Yo lo que digo es, las películas se deben de hacer de acuerdo a cómo el público esté reaccionando y viéndolas. Ya. Y esta película de los 7 enanos, no salen los enanos y salen los animales y sale Blancanieves, y resulta que Blancanieves va y le da un beso al príncipe y no le gusta a los niños, no culpen a los niños. Sí, claro. A los papás de los niños. Ahorita tocaste un tema importantísimo. A ver, están pensando en quitarle el beso cuando el príncipe besa a Blancanieves, que porque no es un beso consensuado. Yo nunca lo había pensado así, honestamente. Y ahora que lo leía dije, no, pues sí es cierto, pues no le pregunta. Pero vamos, Vamos a hacer un poco de historia, Claudia. En La Bella Durmiente, la original, antes de la de Batiste, a la Bella Durmiente no le dan un beso. La encuentra dormida y la viola, porque después ella tiene que tener a los hijos bastardos de este príncipe, y luego llega otro rey, y etcétera. Entonces, efectivamente, aquí es una violación, y una violación agravada porque ella está dormida. Sí, claro. Entonces ella tiene que tener a los hijos, y luego pasan varias cosas. Esa es la versión original de Giambattista Basile de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente se llama Sol, Luna, Italia. Pero ¿por qué? Pero a ver, ¿por qué nosotros de niños, bueno, obviamente todo ha cambiado, pero yo creo que de acuerdo a la edad, uno no pensó en eso. De los siglos, narrativa estoy hablando de La Bella Durmiente, se fue suavizando. Entonces, de la versión de Giambattista Basile, se pasó a la versión de Charles Perrault, que ya es más suave, pero aún así tiene elementos fuertes. Y luego se pasó a lo de los hermanos Grimm, que también era fuerte. Y así hasta que llegas a la versión de Disney, que es una versión pues ya para el siglo XX, pero que aún así, si tú la ves, la versión de 1959 del filme, es una versión muy violenta con un dragonzote malvado y etcétera y demás, ¿no? Entonces los cuentos se van adecuando a la época, pero no se van adecuando forzadamente, se van adecuando de acuerdo al espíritu, al zeitgeist de cada época. Lo que hizo Disney, a mí se me hizo genial, porque a lo que se le ocurrió a Walt Disney es hacer de los enanitos arquetípicos. ¿En qué sentido los hizo arquetípicos? En que uno representa al flojo, otro al trabajador, otro al enojón, otro al tonto. Entonces hizo a los enanitos, arquetipos de enanitos los hizo diferentes. Eso fue una gran idea de Walt Disney. Y obviamente el personaje de Blancanieves, si tú ves en la película de Blancanieves y los 7 enanos, el primer largometraje animado de la historia, los importantes son los enanos, son los que ayudan a Blancanieves, son los que persiguen a la bruja y etcétera. Por cierto, en la versión original de Blancanieves del cuento, los enanos al final agarran a la bruja, le ponen unos zapatos que están calentados al rojo vivo y la obligan a bailar sobre sus heridas hasta que se muere de cansancio. No, pues también está bien cruel, ¿no? Digo, ahí tendríamos que hablar de derechos humanos, es que es lo que te digo, o sea, vamos a acabar sin cuento. Se adecuan las tramas y demás, de acuerdo al zeitgeist y a la época, y sobre todo que la historia sea atractiva. Entonces, yo sé que me van a matar porque les digo esto, pero Hitler, dentro de su colección privada de películas, tenía King Kong y tenía Blancanieves, y se las pasaban constantemente y le encantaba a Hitler, ¿no? Entonces estás viendo que
que la magia de Walt Disney llegaba hasta los dictadores más grandes del mundo y a todo el mundo. Y es un cuento que tenía un lenguaje universal que gustaba a todo el mundo. Fíjate, yo diría de Disney que Disney tiene películas muy crueles. O sea, yo hay películas que todavía no puedo ver otra vez porque lloras y lloras y lloras. Y también yo recuerdo en algún momento, mi querido amigo Martín Hernández me decía, es que yo no podía ver Bambi. O sea, me traumó Bambi. Y a mí me traumó Dumbo. Y entiendes, porque también son películas que para la edad, pues eran crueles. Dejar a Bambi sin mamá y no, o sea, cosas ahí. El Rey León, bueno, todavía no la puedo ver otra vez, porque sigo llore y llore. Entonces digo, tendríamos que hablar también de, pues bueno, de demasiado realismo para un niño. O cruel, o no sé, ¿no? O sea, el tema es que es polémico, el tema es que está cumpliendo 30 años. Van a hacer esto también en el marco del mes de las mujeres en marzo. Y bueno, dicen que van a tirar la casa por la ventana, que va a haber 200 drones ahí iluminando Disney París. Y bueno, veamos qué pasa. Yo creo que hay mucho más que platicar. Me encanta analizarlo contigo porque además todo el mundo sabe que tú ves todas las películas. Si alguien ve todo el cine que haya, eres tú. Y bueno, pues a ver qué pasa. O sea, yo sí creo que hay que adecuarlo a tiempos modernos, pero no sé si el defecto está en la historia. Como dices tú, creo que la historia, la que está comprobada y funciona, no debiese cambiar. Debiesen adecuar ciertos personajes nada más. Yo creo que hay que adecuarlo y sobre todo lo que te iba yo a comentar es la cuestión del lenguaje. O sea, el lenguaje de Blancanieves, como dijimos, fue suficientemente claro para que todo el mundo, desde un dictador como Hitler hasta el niño más humilde de África, lo comprendiera y le gustara la película. De Blancanieves, la original de Disney, ¿no? Este lenguaje que ellos quieren imponer, que sea progre, que sea woke, que no sean solamente animales no binarios, sino que también sean de la comunidad LGBTQ y antirracistas y todo. Si ese lenguaje se fuerza, si ese lenguaje se fuerza, la película no funciona porque no es un lenguaje universal, solo es para unos pocos elegidos, que son los que van a decir, ¡ay, qué bella película! Porque es una película incluyente, pero el resto de la gente no las va a ver. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Siempre hay que respetar un lenguaje que toda la gente pueda comprender. Bueno, y sí tomar en cuenta, creo también ya con especialistas, psicólogos, psiquiatras, qué sé yo, efectivamente hasta dónde los dibujos animados etiquetan la identidad o condicionan la identidad de niños y niñas. Creo que eso sería interesante como explorarlo más profundamente, ¿no? Te voy a decir algo, los cuentos infantiles en su origen, y eso ya lo dijo Bruno Bettelheim, el psicoanalista, ya ha habido estudios sobre eso, el psicoanálisis de los cuentos de hadas y demás. Los cuentos infantiles tenían como función no solamente divertir al niño, sino ser cuentos, digamos, de cuidado, para prevenir el abuso, cuentos para prevenir el ataque, cuentos para prevenir el robo. Eran cuentos cuyo objetivo eran que el niño estuviera cuidándose de los posibles males que le persiguen. Por ejemplo, la Caperucita Roja original de Charles Perrault, en el cuento, el lobo se come a Caperucita. Entonces, ¿cuál es la moraleja? No te dejes engañar por lobos, ni te metes a la cama con ellos, porque por cierto, en el cuento original de Charles Perrault, le dice el lobo, ven hijita, desnúdate y métete a la cama, porque cree que es la abuelita el lobo, y va y se desnuda Caperucita y se mete a la cama con él. Entonces, sí, de ahí los chistes, de hecho, de Caperucita, sí. Ese era el objetivo original del cuento, ser un cuento de ten cuidado, evita el abuso, evita el robo, evita el engaño, ¿no? Y así, por eso los cuentos eran crueles y eran directos, porque así el niño aprendía. Esa es la función. Okay. Y ahora nosotros queremos educar a los niños, pero no solamente educarlos para prevenir el robo o el abuso o la violencia, etcétera, a través del cuento, sino además tú los quieres educar para que sean antirracistas, tolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. No te va a funcionar. Los niños no pueden, en un momento dado, los niños se pierden, los niños no pueden tomarse ideología, los niños lo que quieren es una historia, que cuando el niño la piense a lo largo de estarla viendo, diga, pasó esto y pasó lo otro, y no para que diga el niño, yo soy completamente tolerante con la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, queer. No, en ese momento no, pero subliminalmente algunos mensajes quedarán. Pero sí comparto mucho lo que comentas. Se me acaba el tiempo, querido, pero sigamos hablando de esto y otros muchos más temas, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a Salvador Cuauhtlazolin y mucho éxito en todo lo que estás haciendo. Ahí te seguimos en tus redes sociales que hemos visto a lo largo de la entrevista. Muchas gracias.